Primero, del efecto de la política de Venezuela y por consiguiente del presidente Maduro, ¿no? El cierre de la frontera, las especulaciones que ha habido, la lamentable actitud de la oposición venezolana en ese tema, como en el del Esequibo también, ¿no? Bueno. Mira, José Vicente, el ir a San Antonio del Táchira, a Ureña, conversar con la gente en la calle, con los trabajadores, y que ellos te digan, por primera vez en 30 años no tengo que hacer cola para echar gasolina, o estoy volviendo a consumir leche en polvo, aceite, ya conseguí jabón para bañarme, que no lo conseguían, no porque no llegara, sí llegaba desde Venezuela, o lo producimos o lo importamos, sino porque se lo llevaban, el contrabando, el bachaqueo, así como lo han llamado coloquialmente, hacia Cúcuta y hacia Bogotá incluso, llegan esos productos. Y entonces nuestros compatriotas venezolanos y también los colombianos que viven con nosotros allí en territorio venezolano tenían que ir hasta Cúcuta y comprar cualquier alimento, cualquier medicina venezolana o importada por nuestro gobierno con tanto esfuerzo, 10, 15, 20 y hasta 100 veces su precio en Venezuela. Entonces era la negación de sus derechos a la alimentación, a la salud. Era una situación muy complicada. Ahora hay que entender algo, José Vicente. Colombia no es cualquier vecino. Nosotros amamos a Colombia. El libertador Simón Bolívar, liberó primero a la Nueva Granada incluso que a Venezuela. Pero la situación de Colombia es muy compleja, es muy heterogénea. El territorio colombiano no siempre está bajo el resguardo y la ley de su Estado. A veces en nuestra gran frontera de más de 2.000 kilómetros, ahí donde limitamos con la guerrilla, ejerce el gobierno la guerrilla. Hay también sectores donde limitamos con las fuerzas paramilitares, hay sectores donde limitamos con el Estado, hay sectores donde delimitamos en zonas de conflicto donde están enfrentados guerrillas y paramilitares, sectores donde están enfrentados guerrillas, paramilitares y Estado, sectores donde parece que hay Estado, pero resulta que el gobernante regional o local responde a los intereses de los paramilitares y no del Estado. Es una complejidad. Se te olvidó la frontera con el narcotráfico. Bueno, el narcotráfico que es algo que está ahí subyacente en todo esto. Pero allí donde están esos conflictos, donde hay paraestados, donde no está el Estado, porque el Estado colombiano, por más liberal que sea, tiene su fórmula formal, tiene su protección social, sus políticas sociales, pero allí donde no hay Estado, se generan las condiciones del capitalismo más salvaje. Eso que el presidente ha dicho, el capitalismo paramilitar de la ultraderecha colombiana. Allí ese pueblo colombiano está sujeto a la tragedia más grande y esa tragedia nosotros no podemos permitir que se traslade a Venezuela. Y por eso la decisión del presidente Maduro, primero de cerrar los pasos fronterizos en esos municipios y segundo, de generar un nuevo orden definitivo con el estado de excepción, creo que va a ser muy sano. ¿Hasta dónde va a llegar el estado de excepción? El estado de excepción, ayer estuvimos presentes, y es un estado de excepción humanista. Es un estado de excepción donde los militares están hablando con los compañeros incluso. Pero hay una campaña internacional de que... Pero es que la campaña contra Venezuela, la campaña mediática contra Venezuela es una cosa atroz. Allí se estuvieron violando los derechos humanos de nuestros compatriotas venezolanos que viven allí y de los colombianos que viven allí durante décadas. Y resulta que ahora acusan a Venezuela de violación de derechos humanos. Bueno, menos mal que el presidente Santos fue a Cúcuta y por primera vez en su vida ofreció viviendas, ofreció empleo, ofreció llevar combustible. O sea, gracias al presidente Maduro, el presidente Santos va a ejercer gobierno en esa zona del país. Eso es un buen resultado en todo caso. Y es un estado de excepción, no como aquellos de la Cuarta República que tú viviste, incluso yo pude vivir en los 90, de temor, de no poder salir, de toque de queda, de allanamientos, no. Es un estado de excepción para regularizar, para equilibrar. Hemos arrancado un registro económico productivo en primera instancia, después va a ser social, sobre la familia, su vivienda, su condición de vida, su empleo, incluso de servicios e infraestructura, para poder generar nuevas condiciones en la frontera venezolana. El Procurador General de Colombia ha anunciado que va a llevar ante la Corte Penal Internacional a Venezuela por delitos de lesa humanidad. Bueno, eso es un actor, seguramente está muy vinculado con Álvaro Uribe Vélez para decir semejante cosa. Ayer la canciller de Colombia reconoció que el contrabando le hace un gran daño a Venezuela, que el conflicto armado en Colombia le hace un gran daño a Venezuela, que el narcotráfico de Colombia le hace un gran daño a Venezuela.
pudiésemos nosotros tomar esa declaración también e ir a los organismos internacionales, ya a confesión de parte, pero no es en lo absoluto el espíritu de nuestra relación con Colombia. Pueblo al que amamos, gobierno al que respetamos y queremos y con quien queremos construir ese nuevo orden en la frontera para la protección. Ahí tiene que darse una simbiosis, pero no una simbiosis parasitaria, sino una simbiosis mutualista, como llaman los biólogos, donde los dos, con la interacción que está allí, bueno, podamos salir adelante y compartiendo y recibiendo beneficios ambos pueblos, no una relación parasitaria donde abren un boquete a nuestra economía y donde se llevan nuestros productos, donde la política monetaria de Colombia agrede a nuestra economía, donde hay leyes contra el contrabando supuestamente en Colombia, pero que legalizan unas cantidades, es decir, que legalizan el contrabando de alguna manera, donde los alcaldes le cobran impuestos a los contrabandistas de combustible, a contrabandistas de alimentos, es decir, legalizan el contrabando. Eso es una situación inadmisible, intolerable. Y para proteger al pueblo de Venezuela, no solo el de Táchira, ni de otra frontera cuando se toman las acciones allí, sino al pueblo de Venezuela todo, el presidente Nicolás Maduro con mucha dignidad y firmeza tomó las decisiones que tenía que tomar, son decisiones irreversibles. Cuando la frontera se vuelva a abrir, será bajo nuevos códigos. Es difícil también, José Vicente, son los dos modelos una vez más, expresados ahora desde un punto de vista de países vecinos. Es el modelo capitalista de Colombia, con un TLC con los Estados Unidos, donde hay un gran desempleo, donde no hay acceso a la salud si no paga, la educación es paga. Yo he visto las señoras pasando a hacerse su diálisis durante estos días en Venezuela. He visto a los señores yendo a hacerse sus tratamientos de quimioterapia en Venezuela y nosotros le abrimos las puertas para que lo hagan, porque si tuviesen que hacérselo en Colombia, seguramente se morirían, porque no hay acceso para ello. Y aquí en Venezuela estamos protegiendo al pueblo, estamos consolidando nuestro sistema socialista. Nosotros no vamos ni a privatizar la salud en la frontera, ni a privatizar la educación, ni vamos a poner los precios de los alimentos y el combustible a nivel internacional para que no haya contrabando. No. Nosotros vamos a seguir protegiendo al pueblo de Venezuela todo y al pueblo del Táchira y del Zulia y del Apure y de Amazonas en particular, pero jamás vamos a permitir nosotros que estas condiciones nos hagan retrogradar o retroceder en la disposición de construir un sistema de protección del pueblo, que fue la orden que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Tú hablas con mucho énfasis, pones el acento en lo positivo. Eso significa que tú eres verdaderamente optimista en cuanto al futuro. Absolutamente, absolutamente, José Vicente, hemos avanzado mucho. Hay quienes han hecho un gran esfuerzo para que el pueblo se desmoralice, se frustre, para que no veamos lo logrado. Pero cuando uno habla, por ejemplo, con esos trabajadores colombianos y te explican el por qué se vinieron de Cúcuta o de regiones más lejanas,